¿Cómo le va, gobernador? Chicos. Arranco yo, buenas noches. Empezaba Julián con las preguntas hablando de la gestión de Javier Milei. Usted interpretaba. Y hace exactamente una semana, cuando presentaban la asociación con La Libertad Avanza, estaba Luis Petri al lado suyo, él se la jugó y dijo que en la comparación, si tenía que hacer historia, el gobierno de Milei era el mejor, incluso frente al de Alfonsín. Sé que esto le generó ruido interno en el radicalismo. ¿Cuál es su opinión? Las comparaciones son odiosas, ¿no? Primero, Milei lleva solo 1 año y medio, ¿no?, de gobierno. Yo no sería tan rápido en evaluar esa gestión, hay que todavía ver. Sí debo decir que ha tenido coraje para enfrentar algunas reformas y un trabajo sucio, diría yo, así vulgarmente hablando, que la economía argentina tenía que hacer. Ahora, el legado de Raúl Alfonsín es de honestidad, de transparencia, y fundamentalmente el legado no es económico, que no fue bueno económicamente ese gobierno. El legado de Alfonsín es que instauró un sistema institucional que lleva más de 40 años, ¿no? Es democracia para la Argentina. Ese legado es insuperable por cualquier presidente, ¿no? Es decir, el legado, además de Alfonsín, es hacer una cosa que prácticamente no se ha hecho en otro país, que es el juzgamiento del genocidio de la dictadura militar. Y eso es un legado insuperable, incluso para otros países latinoamericanos que no han juzgado desapariciones de personas, violaciones flagrantes de los derechos humanos. Y una cosa era juzgar a los militares en ese contexto, donde los militares todavía tenían poder de fuego, y hoy donde los militares están sumamente sumados a la institucionalidad y prácticamente no son un actor de poder. No hay una amenaza de golpe de Estado que van a sacar los tanques a la calle si se juzga a un militar que hizo una violación de derechos humanos. De hecho, se exoneran militares por maltratar a un soldado hoy día, no sé, o sea, es un clima distinto, absolutamente distinto para la valoración, ¿no? Gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches. Empezó diciendo que a la provincia le iba mejor con este gobierno de Milei y sin embargo también hay algunos reclamos. Un reclamo puntual que de hecho también trató... No, particularmente no he dicho que le va mejor a la provincia con el gobierno de Milei. Que está mejor, dije dijo al que principio. La provincia está muy esperanzado, está muy esperanzada, la mayoría de los mendocinos, con el gobierno de Milei. Cree que las reformas económicas van a traer beneficios, la mayoría, pero la situación no es buena, no solo en Mendoza, lo aclaré, no es buena en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán. En la mayoría de las provincias productivas argentinas están sufriendo la reestructuración económica. Ahora, en ese contexto, gobernador... Lo otro era pésimo, o sea, lo del 2023 con alta inflación era pésimo, ¿no? No sé quién quiere volver a eso, ¿no? Se entiende la comparación. A lo que iba es que usted y otros gobernadores también estuvieron firmando un reclamo por una mejor o una distinta reparto, digo, de los ATN. Sí. ¿Cómo va a continuar ese reclamo, entendiendo en que claramente a la provincia le vendría, y a todas las provincias claramente, le vendría mejor que existiera? Digo, ¿hay algún avance, pensándolo también desde el contexto electoral? Digo, ustedes han conformado una alianza ahora pensando en las próximas elecciones. ¿Habrá o vislumbra alguna mejora para la provincia en ese contexto? Yo diría que una cosa es lo fiscal, los recursos del Estado, y otra cosa las probabilidades privadas, ¿no? Las posibilidades privadas. En materia de recursos fiscales ha habido una baja de la recaudación. El 2024 ha sido sensiblemente más baja la recaudación. Y en el 2025, en los primeros trimestres, ahora hay un leve repunte de la recaudación, incipiente, con lo cual yo diría que debemos, para tener una opinión categórica, debemos tener una mirada un poco más larga. Creo que hay que esperar ver datos. Repartir los ATN como propusimos los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires es razonable.
están no utilizados y son recursos que podríamos estar aplicándolo en las provincias, con lo cual, bueno, sería bueno que se repartiera por índice de coparticipación. Los ATN han sido repartidos discriminatoriamente. Estamos proponiendo que se distribuya por el índice de copa, que a Mendoza no lo favorece mucho, pero prefiero eso que no estar mendigando que el gobierno nacional nos dé a nosotros y no le dé a San Juan o no le dé a San Luis, por poner un ejemplo. ¿Pero ve alguna luz de que eso pueda ocurrir? Yo creo que sí. Hoy día en la Cámara de Diputados se acaba de votar que el 20 de agosto, creo que se va a tratar en comisión el despacho, con lo cual tiene una posibilidad de ser ley. Y además, ayer estuvimos hablando con el jefe de gabinete, Guillermo Franco, y el gobierno no vetaría ese proyecto, quiere entrar en una negociación con las provincias, entonces es probable que no lo vete, y eso sería, y la verdad que yo soy de la idea de que no hay que arrancarle al gobierno nacional, no porque soy aliado del gobierno nacional, sino que hay que tratar de hacer todos los temas fiscales e impositivos con acuerdo con el gobierno nacional. Y lo que estamos planteando es razonable: distribuir el impuesto a los combustibles, distribuir los ATN que no se han ejecutado. Son cosas razonables, no estamos diciéndole al gobierno cosas alocadas, pero sí quiero y me propongo que sea en negociación con el gobierno, en consenso. Hay un sector de gobernadores, los kirchneristas básicamente, y algunos enojados con el gobierno nacional, que quieren arrancárselo a la fuerza, no a fuerza de votos. Una mayoría que es relativa porque va a haber elecciones en octubre y el gobierno es muy probable que mejore su participación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches. Esta semana, ¿cómo están? Muy bien, en los últimos días se conoció una carta abierta del intendente de San Rafael, Omar Félix, pidiendo, primero cuestionando porque no lo hubieran invitado a un acto oficial que se desarrolló en el departamento de San Rafael, pero también en un momento en la carta lo que dice es que están esperando probablemente esos fondos que en algún momento ustedes prometieron para San Rafael para terminar el gasoducto, algo así como 3.400 millones de pesos. ¿Sigue en pie ese ofrecimiento, gobernador? ¿Están dispuestos a entregar ese dinero? Mire, quiero primero señalar los hechos, porque los hechos son sagrados, las opiniones libres. Los hechos son que él dijo que faltaban 4.000 millones y faltaban 12.000 millones para terminar ese gasoducto. Sí. Si faltaban 4.000, yo le ofrecí esos 4.000 para que se terminara, porque me parece una pena que un gasoducto que le falta el 5, 6%, 7% para terminar, no se termine. O sea, me parecía razonable poner 4.000 millones. Si ustedes registran sus opiniones, dijo, no nos hace falta, lo vamos a hacer con ahorros propios. Con fondos municipales, sí. Recuerden, exactamente, recuerden lo que dijo. Y ahora en esta carta los reclama. Ese dinero sigue estando disponible. Solo decirles que tienen una gran contradicción y que la verdad que la opinión pública debería interpelarlo por esas contradicciones. Los gasoductos, según nuestro marco regulatorio eléctrico, lo tienen que hacer las empresas privadas y, en este caso, es Ecogas o la distribuidora que corresponda, y ellos se lo hicieron hacer al gobierno nacional de aquel entonces. El proyecto lo desarrolló el gobierno de la provincia con el gobierno de Macri, quedó el proyecto para licitar, y nunca lo hicieron, y lo inició el gobierno nacional. Dijeron que en el invierno
del 2022 iba a estar listo, después dijeron que en el invierno del 2023 iba a estar listo. Sí, y al vino final su nunca candidato pasó. a presidente Sergio Massa y fueron a ver el gasoducto, que era un caño que no llevaba a ningún lado, era mostrar una obra que no tenía ningún sentido, y dijeron en el invierno del 2024 va a estar terminado, y le dejaron de pagar al contratista el gobierno nacional de aquel entonces, el mismo de su mismo signo político. Y el 2024 no se terminó y no tenían los fondos. Bien. En ese contexto, yo les ofrecí esos 4.000 millones. Dijeron que lo iban a conseguir por su propia cuenta en una negociación con el gobierno nacional, que ya era el de Milei. Yo los acompañé con una carta para que le pagaran esos 4.000, que finalmente eran 12.000, no como decían. Y de resultado de eso, el gobierno nacional les dio los 4.000 y resulta que ahora falta más dinero que los 4.000 que decían. Esos 4.000 siguen estando abiertos. Bien. Hay una trampa en esa carta, que yo les voy a explicar cuál es. A ver. Ellos dicen, queremos los 4.000 para extender el Sí. gasoducto A la Villa 25 de mayo y Montecomán. Sí. No es lo que ofrecí yo. O sea, se entiende que es una picardía, y con esa picardía, así es como se creen pícaros y mienten acerca del aporte. Los 4.000 que ofrecí siguen estando disponibles. Ellos, entiendo que no tiene para retorno. terminar ese Sí, gasoducto. claro. Bueno, no sé si ¿Tiene, Julián me tiene? está escuchando. Ahora lo tengo nuevamente, se cayó, discúlpeme. Ok, No, ok, sí, no hay tengo. problema. Claro, la carta dice, efectivamente, para la Villa 25 de Mayo, el municipio nunca cambió los montos necesarios para terminar la obra, pero se lo informo nuevamente, son 3.461 millones de pesos. O sea, menos que esos 4.000. Están disponibles. Que están disponibles. Están disponibles. Ok. Pero no para 25 de mayo, porque no es el proyecto 25 de mayo. Nunca O sea, si fue se el lo piden proyecto. para 25 de mayo, no los manda. Bueno, a ver, escuchen esto, porque es muy relevante. Si el gobierno de la provincia se va a poner a hacer obras, de todas las obras que tienen que hacer las empresas privadas, no, esto tiene que volver a la normalidad. Lo tiene que hacer Ecogas, es contratarifa. Si no, tendríamos gas en todos lados. Es decir, no es una función que tiene el gobierno provincial, ni tampoco el gobierno municipal. No sé cómo se mandaron a hacerlo para sacar un rédito. Dijeron que en el 2022, en el invierno, iba a estar listo, en el 2023, en invierno, en el 2024. Estamos en el invierno del 2025 y no está listo, porque se metieron a hacer el gasoducto que correspondía que lo hicieron una empresa privada y Bien. demás. Resulta que el gobierno nacional está haciendo una calle pública, ha tomado la ruta 143 a San Rafael, y el propio partido justicialista, con Anabel Fernández a la cabeza, que son socios, van juntos en las listas, etcétera, Félix y Anabel Fernández Sagasti, me han hecho una demanda penal por por poner dinero provincial en una ruta nacional que es la 143, que es la que une Paredita con San Rafael. Sí. Que se pongan de acuerdo, o sea, sobre una ruta pública, aunque sea Sobre nacional, eso, ¿no? Retomo, porque está aparte para respetar los tiempos. Sobre eso, muy breve, la primera que van a trabajar es la 143. Ayer entiendo que Marité Baduy dijo eso, pero Sí, muy breve. Sí, es la más grande, Con esa arrancan. son 107 kilómetros. Ok. Y además es una gran obra para San Rafael, conecta Paredita a San Rafael. Quiero decir que en la primera terminamos la ruta 40 de Paredita a Samalargüe, que es una ruta ejemplar, multipremiada en todos los foros viales, en mi otra gestión. Y ahora vamos Bien. a hacer la 143, que tiene 2 ordenadores además, que es la entrada al aeropuerto de San Rafael y una rotonda, un ordenador en Toledano. Bien. Y toda esa parte ya es urbana, ya debería hacerse cargo el municipio. Quiero decirle que en la primera gestión
hice porque es todavía jurisdicción de vialidad la calle Vallofet en San Rafael, que es plenamente urbana, que debería serla el municipio, ¿no? Retomo y hago las dos, tienen que ser muy breves, pero son más chill, ya para cerrar. ¿Usa la IA? La uso, la uso. La uso menos de lo que debiera. ¿Qué le pregunta? Converso bastante con ellos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Más que nada cuando estoy de viaje. ¿Con ChatGPT? Sí. ¿Y qué le dice? Bueno, es muy cariñoso, me dice Alfred. Sí, conmigo también me dice, pero ¿de qué charlan? ¿Qué le consulta? Le consulto cosas en general vulgares. Me gustan ver películas y, por ejemplo, le pregunto de algunas películas o series viejas que quiero ver en las noches, en qué plataforma está. Sí. Bueno, converso. ¿De política no habla? Sí, le pregunto sobre algunos políticos, de otros países cuando veo, qué sé yo, cuando fui a Canadá, por ejemplo, le consulté cómo estaba la situación de Canadá, le hice varias preguntas, y recuerdo que estaba en pleno proceso electoral muy interesante, que ganaba la derecha, y cuando Trump empezó con los aranceles a Canadá, claro, terminó ganando el partido más progresista, ¿no? Es decir, se dio vuelta, tenía ganada la elección en la derecha, entonces fui consultándole cómo iba. Última, pero después da para hablar más. Ahora me comentaba... Igual tiene errores a veces. Tiene muchos errores. Sí, muchos errores, sí. Así que ojo que va perfeccionándose. Tengo que hablar más con él. Se habla de la tercerización de algunos estadios que son de las provincias, como por ejemplo el Minela, que en este caso más que de Buenos Aires es de General Pueyrredón, el Minela de Mar del Plata. El intendente está licitando el estadio. Sí. ¿Es una posibilidad para Mendoza, para el Malvinas? Yo creo que es una chance, pero estamos preparando, en breve lo vamos a anunciar, estamos tercerizando el Arena, claro, a Concagua, para recitales y para deportes. Yo fui muy contrario a esa inversión en el gobierno de Paco Pérez. Es la obra de Paco Pérez. Es la obra de Paco Pérez, que finalmente nunca la pagó ese gobierno y se terminó pagando en el primer gobierno mío. Pero volvamos al Malvinas. Y lo vamos a... el Arena lo vamos a tercerizar. Queremos buenos jugadores que traigan recitales, buenos jugadores del espectáculo y demás. Y yo creo que hay que estudiarlo bien, porque el mantenimiento es caro y su utilización, ahora que Godoy Cruz, por ejemplo, no va a jugar mucho ahí, que la Lepra no va a jugar mucho ahí. Ojalá ascienda a Primera División Gimnasia y Esgrima, que tiene posibilidades serias, pero ha estado disponible para esos clubes, pero hay que pensar. Concretamente? ¿Qué es lo que se va a estudiar? ¿Tercerizarlo? Sí, que lo tenga una empresa privada. Que lo tenga una empresa privada, que lo mantenga, que mantenga el... Lo que pasa es que... Pobre Chapeta, ¿cómo lo van a llamar mañana, no? Sí. Ya le está empezando a abrir el teléfono. Es embrionario el estudio. Bien. Porque es embrionario porque la verdad que yo creo que Godoy Cruz y la Lepra van a jugar varios partidos en el estadio, ¿no?